Bien, vamos a ver cómo resolver este ejercicio en el que, bueno, tenemos un triángulo rectángulo y nos dan un lado y un ángulo. ¿Vale? Entonces, bueno, normalmente cuando nos dan un ángulo, pues vamos a poder calcular el ángulo que nos falta, porque siempre aquí vamos a tener un ángulo recto, que en este caso es A, 90 grados, ¿vale? Aunque no nos lo diga, pues el ángulo recto lo podemos localizar y ese ya sabemos que vale 90. El B nos lo está dando, es 22 grados. Y con esto podemos calcular el ángulo que falta, porque la suma de los tres ángulos de un triángulo sabemos que es 180. Luego aquí, si A vale 90, B vale 22, pues podemos, mediante una sencilla ecuación de primer grado, calcular el ángulo C. Lo único que tendríamos que hacer es restar a 180 pues, los otros dos ángulos. Es decir, 180 menos 90, que es 90, y menos 22, esto nos va a dar un ángulo de 68 grados. ¿Vale? Luego ya tendríamos los tres ángulos. Bueno, nos está dando también uno de los lados, que sería en este caso A, ¿vale? Que es 45 centímetros. Este lado, como es el lado más largo y es el lado que es opuesto al ángulo recto, este lado va a ser la hipotenusa del triángulo. Bien, y a partir de aquí tenemos que calcular pues los otros dos lados. ¿Vale? Entonces, bueno, en principio tendremos que hacer alguna operación. Bueno, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Pues en principio, bueno, la idea es utilizar las razones trigonométricas. ¿Vale? Entonces, bueno, como tenemos los dos ángulos, bueno, yo voy a coger, por ejemplo, el ángulo B, que es este de aquí, que nos ha dado 22 grados. ¿Vale? ¿Qué sabemos de ese ángulo? Pues que su seno va a ser el cateto opuesto partido por la hipotenusa. ¿Vale? Entonces, en este caso en concreto, como estamos cogiendo este ángulo de aquí, el B, su cateto opuesto, bueno, este lado de aquí, el de 45 es la hipotenusa, nos quedan B y C, que son los catetos. ¿Cuál va a ser el cateto opuesto? Pues el lado que no está formando parte del ángulo, es decir, el que está en la otra punta, por así decirlo. Este va a ser su cateto opuesto. ¿Vale? Luego el cateto opuesto sería el lado B. ¿Vale? Es decir, aquí tendríamos que poner que el seno de B va a ser B partido por la hipotenusa. ¿Vale? La hipotenusa sí que lo tenemos, que es 45. ¿Vale? Y el ángulo, bueno, he puesto aquí B, pero nos fijamos que el ángulo es 22 grados. Es decir, el seno de 22 grados es igual a B partido 45. De aquí podemos sacar el valor del lado B. ¿Vale? Entonces, bueno, sería relativamente sencillo. Lo único que tendríamos que hacer es, con la calculadora, calcular el seno de 22. ¿Vale? Pues si ponemos en la calculadora seno de 22 y lo hacemos, bueno, nos van a salir muchos decimales. Cogemos 3 decimales. Tampoco hay que coger muchos, ¿vale? Pero bueno, por hacerlo lo más aproximado posible. 0,374 sería igual a B partido 45. Luego este 45, ahora lo paso multiplicando a 0,374, con lo cual ahora, si yo hago la multiplicación, pues el valor que me da es 16,83 aproximadamente, ¿vale? 16,83. Luego ya tenemos dos lados, ¿vale? Tenemos el lado A, que me lo estaba dando el ejercicio, que son 45 centímetros, y el lado B, que lo acabamos de calcular, que serían 16,83 centímetros. Bueno, para calcular el lado C podríamos utilizar también alguna razón trigonométrica, pero bueno, en este caso no haría falta porque también se puede hacer mediante el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras
decía que hipotenusa al cuadrado era igual a cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Entonces, en este caso tenemos la hipotenusa, que era 45, pues 45 al cuadrado va a ser igual al 16,83 que hemos calculado al cuadrado más el lado c, que es el que nos falta, al cuadrado. Entonces vamos haciendo esas operaciones. Bueno, 45 al cuadrado serían 2025 igual. Hacemos el cuadrado de 16,83. Nos sale 283,25 aproximadamente más c al cuadrado. Luego c al cuadrado sería 2025 menos 283,25. Entonces tendríamos que hacer esa resta, que nos va a dar un valor de 1741,75. Pero eso sería la c al cuadrado. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Pues para despejar c tenemos que hacer la raíz cuadrada de ese número. Entonces, bueno, pues la idea sería ahora coger en la calculadora, ponemos raíz cuadrada de 1741,75 y eso nos va a dar un valor de 41,73. Luego, el valor del lado C sería 41,73 centímetros. Ya tendríamos resuelto el triángulo, ¿vale? Es decir, tendríamos ya el valor de los tres ángulos y de los tres lados, ¿vale? Entonces, importante, pues, para resolver este tipo de ejercicios, conocer un poco las razones trigonométricas, ¿vale? Que el seno de un ángulo va a ser el cateto opuesto partido por la hipotenusa, el coseno sería cateto contiguo partido hipotenusa, y en el caso de que hiciera falta la tangente, pues sería el cateto opuesto partido por el cateto contiguo. Luego hay que tener en cuenta que la suma de los tres ángulos va a ser 180 grados y que unos, aunque no nos lo den, lo sabemos que es el ángulo recto, que es 90. Y luego el teorema de Pitágoras también, que la hipotenusa al cuadrado de este rectángulo, ese triángulo rectángulo, es igual a la suma de los otros dos lados al cuadrado.